Hola, hola a todos. Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, para seguir con esta serie de videos de las conexiones de corriente de circuitos eléctricos, pues toca el turno a un tipo de conexión que comúnmente, bueno, un tipo de conexión que se realiza en los circuitos eléctricos, ¿no? Anteriormente, pues hicimos la conexión de una fuente de voltaje con un foco, ¿no? Para ver cómo se trabaja. En este caso, vamos a trabajar con la comunicación, perdón, con la conexión en serie. Que bueno, esto tiene que ver, ahorita lo vamos a trabajar con fuentes de voltaje, ¿no? Para ver qué es lo que sucede cuando nosotros conectamos fuentes de voltaje de esta forma. Aquí tenemos el ejemplo de tres fuentes de voltaje. Cada una de ellas corresponde o tiene un valor de 1.5 volts. Ajá. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros conectamos, digamos, el polo positivo con el polo negativo de la segunda fuente, el polo positivo de la segunda fuente con el polo negativo de la tercera fuente? Ajá. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no va a suceder otra cosa más que obtener la suma de esas fuentes de voltaje, ¿no? Todas tienen que ir conectadas, así como se muestra en la imagen. Y bueno, lo que obtenemos es un valor, ¿no? La suma de cada uno de los voltajes que estamos trabajando. Entonces ahí colocamos nosotros el valor total del voltaje, que es de 4.5 volts, ¿ok? Eso es cuando nosotros estamos trabajando con fuentes de voltaje. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros conectamos a una fuente de voltaje dos dispositivos que van a estar conectados uno detrás de otro, ¿no? Dice aquí que la conexión en serie de componentes, ajá, vamos a obtener en cada uno de ellos la suma, o más bien al final del circuito, ajá, vamos a obtener la suma de los voltajes en los componentes, ajá, que este debe ser igual al voltaje que proporciona nuestra fuente de alimentación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ok, vamos a pasar con nuestro marcador. Lo voy a poner de color amarillo, de color naranja. Si nos damos cuenta, en el esquema nosotros podemos observar justamente algo que en el circuito anterior ya, bueno, estaba conectado de forma distinta, ¿no? O bueno, hay una diferencia, mejor dicho. Tenemos aquí el interruptor cerrado. Ajá. En el circuito anterior estaba abierto. Entonces, cuando nosotros conectamos o cerramos ese circuito, lo que vamos a obtener a la salida, o más bien ahora sí, desde un principio, vamos a obtener el flujo de electrones a través de nuestro cable, ¿no? Ya vimos que este foco va a estar conectado ahora, una de sus terminales o una de sus patitas va a estar conectada al cable que proviene de la batería, y la otra patita de este foco, ajá, va a estar conectado a otro cable, ajá, que se va a ir a la otra terminal de nuestro foco, ¿no? De nuestro segundo foco. Y la terminal que sobra del foco 2 va a ir agarrada del cable que va a conducir todos los electrones hacia el polo negativo de nuestra batería. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la conexión en serie. ¿Qué es lo que vamos a obtener en cada uno de estos focos? Pues va a ser un valor proporcional a la fuente de energía.
Ahorita no hemos trabajado con los multímetros, pero si nosotros suponemos que conectamos aquí en esta terminal un multímetro, lo vamos a hacer de la siguiente forma. El multímetro tiene dos cables, uno rojo y uno negro. Si tomamos el cable rojo, lo conectamos a esta terminal, y si conectamos el cable negro de nuestro multímetro y lo conectamos, déjenme ver, si es a esta terminal de aquí, vamos a obtener una parte proporcional del del voltaje de la batería. Ajá, entonces, vamos a poner aquí el voltaje del foco 2, perdón, del foco 1, va a ser igual, ¿no?, a un medio, ajá, del voltaje de la batería, ¿no? Voy a poner voltaje de la batería. Lo pongo como un medio, suponiendo que el valor de la resistencia del foco 1 es igual al valor de la resistencia del foco 2, ¿no? Todos los elementos tienen un valor resistivo, ¿no? Una ponencia a la corriente. En algunos va a ser más alto, en algunos más corto o más pequeño. Y ahora, esto lo estoy diciendo de esta forma, ¿no? Pero puede existir cualquier otra variación, dependiendo de los valores de las resistencias de los focos. Entonces, si conectamos ahora nuestro multímetro, ajá, en el segundo foco, justamente lo que vamos a obtener es algo similar. El cable negro de ese lado y el cable rojo de este lado. Ajá. Si lo conectamos de esa forma, lo que vamos a obtener es lo siguiente: el valor del foco 2 va a ser la mitad, sí, bueno, suponiendo que, igual, repito, si el valor del foco, el valor resistivo, es igual al valor del foco 1, ¿no? Tanto para el foco 1 como para el foco 2. Entonces, aquí colocamos el valor del foco 2, aquí lo voy a poner, es igual a un medio del voltaje de la batería, ¿no? Entonces, si nosotros al final sumamos esos voltajes, nos debe de dar como resultado justamente el voltaje que proviene, o sea, el voltaje inicial, ¿no?, de cada uno de este circuito. Si es alimentado con 5 volts, a lo mejor este de aquí, este foco de aquí, se va a comer una parte proporcional y este de aquí se va a comer una parte proporcional. Si a la salida hacemos esa medición, vamos a obtener justamente el valor que, pues, de nuestra fuente de voltaje. Cuando yo hablo una parte proporcional, quiere decir que a lo mejor aquí me como yo 0.75 volts, ¿no? 0.75 volts. Ajá. Y este también se come 0.75 volts. 0.75 volts. Bueno, suponiendo que ese es un punto, ¿no? Entonces, al final nos va a otorgar 1.5 volts. Entonces, esta es la conexión en serie, ¿no? Cuando nosotros conectamos baterías una tras otra, conectadas en serie, al final vamos a obtener la suma de voltaje de esas baterías. Y cuando nosotros conectamos dispositivos como focos, vamos a obtener
bueno, vamos a rectificar que cada uno de ellos se come una parte proporcional, 0.75, ¿no? Para este ejemplo, pero al final el voltaje en todo el circuito va a ser de 1.5 volts, en todo el circuito. Voy a poner de rojo, ¿ok? Y bueno, espero que quede bien explicado, si no, estaré haciendo otro video donde detallemos más esto. Y bueno, en el siguiente video vamos a revisar justamente ahora la conexión en paralelo. Entonces, vean el siguiente video para trabajar con esto. Nos vemos.